Yo quisiera hablar sobre algunas controversias en lentes intraoculares para la corrección de la presbicia. Debo aclarar que no tengo ningún interés financiero en estos productos. Y yo sí creo que es muy importante como cirujanos de oftalmología que conozcamos algunos principios básicos antes de escoger el lente que vamos a implantar. A esta plática le he llamado los 12 mandamientos para corregir la presbicia y creo que es muy importante tener mucho cuidado y quisiera mostrarles esta imagen de abajo a la derecha, en que de primera impresión parecería la cara de una persona, pero si ya nos fijamos en detalles, veremos que hay una casa, un árbol, una niña hincada. Entonces yo creo que aquí lo importante es que tenemos que elegir algún producto siempre basados en alguna evidencia científica, no en la mercadotecnia, sino en qué nos dice la evidencia que es bueno de este producto. Entonces, primero el conocimiento. Un recordatorio breve a ustedes que son ya unos másters en FACO, recordar las 4 gamas de lentes que tenemos, el monofocal, el bifocal, en que nada más es de lejos y cerca, hay un valle entre ambos focos y están tratando actualmente, hay mucha tendencia en juntar estos dos focos para dar una visión intermedia y lejana. Existe el lente trifocal en tercer lugar, en que te da una muy buena agudeza visual a todas las distancias, pero tienes que tener condiciones muy estrictas de salud ocular para lograr un buen resultado. Y por último, el famoso EDOF o de foco extendido, en donde vemos que tenemos una muy buena visión de lejos, muy buena visión intermedia, sin embargo, siendo muy claro, se queda corto a veces de visión cercana. Entonces, otra cosa que creemos que es importante son las características más importantes de los lentes. Existen 2 grandes grupos. Uno son las refractivas, que tienen 2 buenos focos de buena calidad y son mejores cuando hay situaciones fotoópticas, y las lentes difractivas, de las cuales ustedes conocen, y que la ventaja es que son independientes del tamaño pupilar. Esta es una clasificación reciente hecha por el doctor Joaquín Fernández, en que quiero enseñarles, esto se hizo este año pasado, y vean por favor en qué cantidad de cosas contamos en el mercado. Tenemos 9 bifocales, 8 trifocales, 11 DOF. Entonces, con toda esta gama de lentes que tenemos en el mercado, creo que sí tenemos que elegir basados en conocimiento y evidencia, y no nada más el lente que nos guste o que nos ofrezcan como el mejor lente. Hay que estudiar un poquito de cada lente para poder elegir. En cuanto a la elección de lentes, estos son algunos de los modelos que ustedes conocen y que ya hay en el mercado. Los 2 materiales principales son el acrílico hidrofóbico y el copolímero de acrílico hidrofílico e hidrofóbico con 25% de agua. Y en este gran grupo se encuentran la gran mayoría de los lentes que hay, tanto en Colombia como en México, que es donde tienen su casa. Otra cosa importante, el material es importante. ¿Por qué? Porque algunos materiales han reportado la presencia de glistenins, que son microvacuolas en el lente, pero que realmente yo creo que eso fue una pelea entre laboratorios. Yo les voy a decir, yo tengo miles de lentes, bueno, perdón, miles no, sí, decenas o cientos de lentes en el Hospital de la Ceguera implantados, y realmente, aunque sí vemos los glistenins, como pueden ver en esta fotografía de lámpara hendidura, no hemos tenido realmente, yo en la experiencia personal de más de 30 años de práctica, es que nunca he tenido que cambiar un lente porque el paciente se queje de una mala calidad visual, pero tenerlo en cuenta, ¿no? Yo creo que vale la pena saberlo. En cuanto a la corrección, muy importante, conocer qué adiciones existen en el mercado. Hay adiciones intermedias que van de un rango de 1,66 hasta 2,17, de cerca de 3,25 a 3,50, y hay otros grandes grupos que son los que tenemos que ahora conocer, el famoso Echelet, que es el del LEDOF o foco extendido, y esta nueva tecnología que solamente la tiene este lente Liberty del laboratorio Medicontour, que se llama EPS. ¿Qué quiere decir? Cambio de fase elevada. Ya se los explicaré en un momento. El EDOF, recordar que es un foco continuo, no hay brincos entre la visión lejana y la intermedia, perdón, y la cercana, sino que es un foco continuo, pero realmente se quedan con una visión corta a 30 centímetros. Eso es uno de los peros de estos lentes que se les ha puesto. Por otro lado,
tenemos lo que se llama el EPS, y esto es muy importante porque es la única casa comercial que tiene esta tecnología, y si la entendemos vamos a ver por qué hace de este lente algo diferente, ¿sí? Al cambio de fase elevada se refiere a que van a elevar, van a agarrar la zona óptica central y van a elevar la fase difractiva, logrando de esta manera, vean la gráfica de arriba a la derecha, que suba, que hagan una interferencia constructiva y de ahí salga el tercer punto visual, que es el punto intermedio. Vean esta gráfica grande en donde vemos el bifocal con una interferencia destructiva. ¿Qué quiere decir? Que la destructiva es cuando una onda va subiendo y la otra va bajando, entonces se neutralizan las ondas, como pueden ver abajo, se forma una línea recta. Sin embargo, una interferencia constructiva quiere decir que cuando una onda va subiendo, la de la visión lejana, también aparece la de la visión cercana y sube en la fase, y esto hace que se haga una interferencia constructiva. ¿Qué es lo que logra esta interferencia? Hacer una excelente sensibilidad al contraste en diferentes niveles de iluminación, y esta interferencia al subir la fase logras tener una visión intermedia, pero manteniendo la visión cercana y lejana. Esto digo, espero les quede más o menos claro, si no ya lo volveremos a ello. En cuanto al astigmatismo, solo una palabra. Recuerden, si nosotros vamos a poner un lente multifocal, tenemos que corregir el astigmatismo siempre y cuando sea mayor a una dioptría. ¿Por qué? Porque se ha visto que la satisfacción del paciente cambia mucho si hay mucho o poco astigmatismo. Yo no me voy a meter a decirles qué tipo de corrección hagan. Cada cirujano sabrá en sus manos cuál es la mejor metodología, pero sí decirles, vean esta gráfica, qué interesante, compararon 4 lentes multifocales y vimos que cuando el astigmatismo iba entre 0.25 y 0.50, estaban los pacientes muy satisfechos en el postoperatorio. Fue una satisfacción moderada cuando era mayor a 0.75, y vean cómo baja a poca o nada de satisfacción cuando el astigmatismo ya es mayor de una dioptría. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el doctor Carones lo pudo demostrar, que si no corregimos el astigmatismo con el método que cada quien quiera e implantamos un lente trifocal, el paciente no va a ser un paciente satisfecho. El número AVI hoy en día está un poco de moda y creo que hay que conocerlo. Es un número que surge en la óptica cuando comparan el índice de refracción a diferentes longitudes de onda, y vemos que los diferentes materiales van cambiando el número AVI, ¿sí? Entre menor dispersión tenga cada material, mayor número AVI tiene. Es decir, que cuando hablamos de un lente es muy importante conocer el número AVI que este lente tiene. ¿Por qué? Porque a mayor número AVE, mejor calidad visual va a tener el lente. Aquí les pongo 3 ejemplos de lentes que conocen ustedes, donde los números AVI van entre 37, 55 y 48, y sin embargo vemos que muchos de los lentes hidrofílicos actuales, el número AVI se va casi a 58, y esto nos habla de que al tener un número AVI alto, la aberración cromática baja muchísimo. ¿Y esto en qué repercute? Pues que va a haber una excelente sensibilidad al contraste en diferentes tipos de iluminación de los cuartos. Con descentramiento no me quisiera meter mucho porque creo que es algo que ya no tiene ahorita mucho mercado. Se hablaba de que los lentes no podían descentrarse más de 0.75 de milímetros porque el paciente iba a tener disminución de su sensibilidad y anos y glare, como pueden ver en las imágenes de las ES. Sin embargo, aquí les pongo 2 modelos de lentes que ustedes conocen, y teníamos que tener en cuenta cuánto medía el anillo central de cada lente para saber que si el ángulo capa excedía la mitad de este anillo, no se debía implantar, ya que las disfotopsias iban a aparecer. El ángulo capa, que fue tan importante hace unos años, actualmente ya ha perdido su importancia. Porque les recuerdo primero qué es el ángulo capa. Es aquí, como pueden ver en esta diagrama de la derecha, es donde hace la intersección entre 2 líneas, entre el eje visual y el eje pupilar.
A eso se le llama el ángulo capa, y estas son las medidas que existen, los grados en un ojo métrope, miope e hipermétrope. Si ven abajo a la derecha, ahí vemos un bloque rojo donde es el eje visual con el eje pupilar. A eso le llamábamos el ángulo capa. Ahora, ¿cuál es la sorpresa del ángulo capa? Que depende completamente del tamaño pupilar, y esto ha hecho que el ángulo capa ya no se le dé la importancia porque hay gran variabilidad en las medidas dependiendo del tamaño de la pupila cuando se mide el ángulo capa. Entonces, realmente lo que está ahora de moda y es importante es el ángulo alfa. El ángulo alfa es donde ven esta línea verde arriba y está dada entre el eje óptico y el eje visual, pero ya no toma en cuenta el eje pupilar. Y sabemos que el eje óptico de un lente o de un ojo no se va a modificar. Lo único importante en cuanto a ángulo alfa es que los hipermétropes pueden tener un ángulo alfa grande, a esto también se le ha llamado cuerda Mu, y que puede ser importante porque se ha visto que hay mayor riesgo de disfotopsias si el anillo central va cayendo exactamente en medio o a un lado del ángulo alfa. En cuanto a efectos secundarios, tenemos la impresión de que cuando el paciente nos dice yo veo muy bien, el paciente está satisfecho, y esto es un gran error, porque por un lado es la calidad visual y por otro lado es la satisfacción del paciente. En cuanto hablamos de calidad visual, tenemos que tener en cuenta las disfotopsias, los halos y glare, ya que esto nos va a tener un paciente muy insatisfecho. Conocemos 4 grupos principales de disfotopsias. Uno de ellos es el glare, los halos, las disfotopsias positivas y las disfotopsias negativas. Y creo que ninguno podremos negar que es un tema importante cuando hablamos de un lente trifocal, ya que si es un paciente que no le advierte uno que puede presentar este tipo de alteraciones, es un paciente que aún viendo 20/20 nunca va a estar satisfecho y se va a estar quejando de los disfotopsias que presenta. ¿Qué es importante de este lente que les voy a presentar? Que se ha visto que por cada anillo que tienen los lentes hay mayor dispersión de luz. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este lente? Que solamente tiene 7 anillos centrales, los cuales 7 anillos son suficientes, ya que logran que haya menos halos y menos deslumbramiento y que logren una muy buena satisfacción los pacientes. Estos 7 anillos están concentrados en el área central, en los 3 milímetros centrales, y sí sabemos que a menores anillos, mayor calidad visual, y esto es en todos los lentes que hay en el mercado. Hay lentes que tienen 15 anillos, hay lentes que tienen 17 anillos, y creo que existe uno que hasta 20 anillos. Y esto sí lo tenemos que tener en cuenta, en que menos anillos, más satisfacción en el paciente, ¿de acuerdo? Resultado visual importantísimo, tomar en cuenta la superficie ocular, que no haya ojo seco, que no haya disfunción de glándulas de meibomio. ¿Por qué? Porque vamos a tener alterada la superficie ocular y por lo tanto se va a afectar desde el cálculo del lente, ya no solo en el postquirúrgico, sino desde que calculamos el lente, las miras de los aparatos que usamos para tomar las mediciones van a salir alteradas. Entonces, si vemos un ojo seco, lo que nosotros hacemos en el hospital, detenemos al paciente, le damos tratamiento, le damos higiene si hay una disfunción y postergamos la cirugía a 1 o 2 semanas después. Hablando del 11º mandamiento o el tamaño pupilar. Nadie nos había dicho lo importante que es el tamaño pupilar y quisiera compartir con ustedes este estudio. Este estudio midió la calidad visual en la primera gráfica, las curvas de desenfoque de agudeza visual y la sensibilidad al contraste en 4 tamaños diferentes de pupilas. Este fue hecho por el doctor Joaquín Fernández y su grupo de España, y vemos que tomaron pupilas de 2.5 milímetros, 3, 3.5 y 4. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que las mejores pupilas fueron aquellas que iban entre 2.5 y 3 milímetros. ¿Por qué es importante el tamaño pupilar y el rendimiento de los lentes multifocales? Pues porque después de la dilatación farmacológica, cuando van mayor de 5.4, aumenta, esto está demostrado en estudios científicos, el deslumbramiento del paciente aumenta hasta en un 18%. Este estudio fue hecho en lentes monofocales, y si hablamos de lentes
multifocales, el segundo punto y el tercero, vemos que las disfotopsias aumentó a mayor diámetro pupilar, lo cual es lógico, ¿de acuerdo? Entonces, había mayor porcentaje de pacientes insatisfechos cuando las pupilas eran grandes. Y eso hay que tenerlo en cuenta tanto en condiciones escotópicas, mesópticas, bajas mesópticas. ¿Y por qué es importante? Pues porque la pupila, recuerden, hay que cuidarla en el transoperatorio. Yo a veces veo oftalmólogos o cirujanos que están traccionando la pupila a todo lo que da, sin pensar que esa pupila es músculo y que lo tenemos que tener funcional en el postoperatorio. Se sabe claramente que el uso inapropiado de retractores o de algún gancho o alguna otra cosa va a causar a veces una pupila atónica y obviamente va a quedar crónicamente agrandada y el paciente se va a volver un mal candidato para un lente multifocal. Y si ya se lo implantaron, es un paciente que va a estar menos satisfecho que aquel que tiene una pupila un poquito más funcional, más pequeña. Este es el lente del que yo les hablo, es el lente Liberty, les aclaro, ningún interés comercial, así es como viene en esta caja blanca que ven aquí arriba, es un lente trifocal, vienen todas las características del lente, igual que en todas las plataformas de otros laboratorios, tenemos 3.50 de adición de cerca y 1.75 de adición intermedia, y viene en un estuche muy práctico porque viene lleno de agua, esto se gira, y a la hora que se gira, sacan la parte anaranjada, como lo están viendo aquí, y aquí está el lente montado muy fácilmente. Quitan la parte del agua y vean cómo el lente viene aquí montado y les voy a enseñar, este es un video que hice, donde toma uno el lente del centro para tratar de no lastimarlo, pone viscoelástico en los dos carriles del cartucho, yo pongo un poquito aquí en la entrada del lente, y aquí lo más importante es que con mucha paciencia vayan montando el lente para no aplastar el lente, que quede bien en el carril, meten este carril al inyector que usamos nosotros, cada quien usará diferente inyector dependiendo del país, y vean cómo es un lente que se abre muy despacio. A mí me recuerda mucho el material hidrofóbico, como hable con mucha calma, y algo importante es que va a entrar en incisiones de 2.2. Quiero aquí nada más recalcarles esta parte para que vean cómo se abre el lente. Fíjense cómo la abertura del lente, perdón, es muy despacio y esto permite que el lente nos permita acomodarlo adecuadamente. Como en cualquier lente multifocal, yo les recomiendo Rexis no mayores de 5.5 para que la parte de la óptica quede entrampada en la Rexis anterior y esto haga una mejor estabilidad del lente. Entonces, yo hice este estudio en el Hospital de la Ceguera, que acabo de terminar el mes pasado. Fue un estudio prospectivo, longitudinal y descriptivo. Operé 60 ojos, fue un solo cirujano, su servidora, y hice implantes bilaterales en todos los pacientes. Y lo importante fue medir visiones cercanas, intermedias y lejanas al 1 y a los 3 meses y hacerles curvas de desenfoque, curvas de sensibilidad al contraste y satisfacción. ¿Cuál es la validez de las curvas? Yo no inventé las curvas, son curvas que ya vienen estudiadas, a mí me las dan en un iPad y yo tengo que someter al paciente a estas curvas y la información queda grabada en el iPad y eso permite que uno no modifique la información que obtiene, ¿de acuerdo? Entonces esto hace pues obviamente los resultados un poquito más serios. Y aquí les enseño a grandes rasgos qué fue lo que obtuvimos. Aquí vemos las 3 columnas de la agudeza visual preoperatoria, a distancia en azul, intermedia en verde y cercana en rojo. Vemos las visiones a 1 mes y a 3 meses. En la gráfica de la izquierda está en logmar en ambos dos, y aquí está hecho en columnas y aquí está hecho en cajas y bigotes. Y vean la realidad de lo que pasó aquí, pues tuvimos muy buenas agudezas visuales, llegando tanto en visión de distancia como en intermedia y cercana, casi a un logmar cercano a 0, 0.2, 0.1, la verdad es que con muy buenos resultados, lejana, intermedia y cercana. Les presento rápidamente un caso clínico para que vean qué tipo de pacientes eran. Profesionistas que estaban cansadas de usar gafas, con agudezas visuales de lejos de 20-40, pero
muy mala intermedia y muy mala de cerca, llegando hasta 20/200. Esta paciente era hipermétrope y entonces les quería yo enseñar aquí cómo sale. Este es el calculador. Ustedes se meten igual que en cualquier compañía en el calculador. Sale, es un calculador muy amigable y la gran ventaja que yo le pongo a este calculador es que la misma empresa va actualizando las constantes automáticamente. Uno no se tiene que preocupar por metérselas, ellos están actualizados y uno puede escoger la fórmula con la que uno está más a gusto. Y sale este plan quirúrgico, como en cualquier otro lente, en donde nos dice cómo se va a poner el lente, de cuánto, de qué valor es cuál es la potencia, y nos da también opciones de escoger varios lentes para dejarlos métropes, ligeramente miopes o ligeramente hipermétropes. Este es el paciente al primer mes de postoperado. Vemos que tuvo muy buenas agudezas visuales. La intermedia con este lente se mide a 67 centímetros y la cercana a 40 centímetros. Aquí vemos cómo están los anillos en las pupilas centrados, los 7 anillos, y vemos cómo quedan las pupilas muy centrales con muy buenos resultados de agudezas visuales. Entonces, estas son el promedio de las curvas de desenfoque. Vean cómo salen las curvas de desenfoque de agudeza visual abajo, que están muy cerca del Logman 0, y esta de abajo es de sensibilidad al contraste. Entonces, realmente, pues tenemos resultados bastante satisfactorios. Estas son al mes de postoperado. Y lo que yo quisiera concluir con este lente es que es una nueva tecnología. Les repito, como cuando empecé, yo no vengo a vender nada ni a decirles esto es lo mejor, vengo a compartirles como amiga y colega una nueva tecnología. Yo creo que estamos llenas de nuevas tecnologías y es importante conocer qué sale en el mercado y cómo nos va con estas tecnologías, ¿de acuerdo? Tuvimos muy buena experiencia con los 60 ojos, afortunadamente no se nos complicó ninguno, todos los pacientes lograron la independencia de anteojos, que era uno de los puntos que buscábamos, y en todos de ellos se logró una buena curva de desenfoque. Y lo interesante de este lente es que las quejas de disfotopsia son mínimas, por lo mismo que ya les dije, por los pocos anillos que tiene y por esta curva EPS, por la tecnología como está hecha el lente. Yo creo que aquí Benoit y las chicas van a tener la obligación de regalarles un par de lentes, por lo menos para que todo el mundo los pruebe y vean en sus manos cómo se comporta este lente. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste el lente? Brevemente, es un lente multifocal, biconvexo, difractivo. Como ya les dije, aquí están las fotos del lente. Tiene 3.5 dioptrías de cerca, 1.75 de intermedia. Algo interesante son estos bordes cuadrados. Vean cómo las ápticas de los lentes, lo pueden ver en este pequeño dibujo, son dobles, es decir, tienen doble contorno. Y esto es una patente de Medicontour y lo que se busca es tener una muy buena oclusión de la migración de células epiteliales y tratar de disminuir la opacidad de las cápsulas posteriores. Esa es la idea de los bordes cuadrados y de que no haya migración. Está hecho de un copolímero de acrílico hidrofílico hidrofóbico. Como ya les dije, tiene un número ABI muy alto, de 58, y tiene también un filtro para las lentes, para los rayos ultravioleta. Recordar que esta es el secreto de este lente, la tecnología con la que está hecho, la tecnología EPS, que logra que los pacientes tengan buenas visiones lejos, intermedia y cerca y se liberen de los anteojos. Entonces, para acabar de hablar de este lente, yo les quisiera dar algunas perlas para llevar a casa. Hay que plantear las expectativas reales como lo hacemos con cualquier lente multifocal. Sí se logra independencia de anteojos si escogemos bien al paciente, checar muy bien superficies oculares y otras patologías con OCT o en las máculas, ver que sean normales, sí tomar en cuenta el tamaño pupilar y el astigmatismo y hablar de fenómenos fotópticos, aunque se los digo con toda mi honestidad, yo no he tenido en los 60 pacientes, hubo uno que dijo que veía halos, pero no como queja, sino como comentario, y no he tenido descentramientos porque el ángulo, el lente se abre
muy bien y se acomode en la bolsa. Y bueno, pues siempre estar pendientes de la opacidad de cápsula posterior. Cuando los pacientes, recordemos, en los trifocales, es la primera causa de la insatisfacción si están en hemetropía, y si no, pues buscar un error refractivo residual, que eso es una de las cosas que a veces pasa. Bueno, pues para acabar yo quisiera enseñarles esta linda foto tomada en Palenque, es una de nuestras pirámides, y será un gusto tenerlos por acá. Muchas gracias por su atención. Dejo de compartir, no sé chicos si quieren que pase a hablarles un poquito del add-on o abrimos preguntas y respuestas. Yo estoy dispuesta a lo que ustedes digan. Lupita, muchísimas gracias por su presentación, fue genial, muy interesante. Sugiero que hagamos las preguntas sobre la Liberty y después pasamos al add-on. Me parece muy bien, Benoit, encantada. Podemos abrir la galería, ¿no? Para ver a todos estos Facomasters que están aquí, que mira quién está ahí, el doctor Ortega, muy juicioso. Claro, no me podía perder esto. ¿Cómo se comporta el lente en términos de opacificación de la cápsula que has visto? Fíjate, Juan, yo acabo de terminar el estudio. A pesar de tener ya pacientes que tienen más de un año, porque la evolución fue más lenta debido a la pandemia, se dejó de operar un rato. Hemos tenido 3 casos nada más de opacidad de cápsula posterior, en que para fines del estudio y poder hacer bien las curvas, tuve que hacerles Jack Laser, capsulotomía con Jack Laser. ¿De acuerdo? Sin ningún problema. Exacto, sin ningún problema, porque sí pulo las cápsulas en el postquirúrgico. Y algo importante es que estos pacientes, 2 de ellos, ya tenían metaplasias. Entonces, más que echarle la culpa al lente, yo te podría decir que era mucho porque eran pacientes que tenían algo de metaplasia central y que sí me estorbaba para las curvas de desenfoque y las curvas de agudo visual. En términos de, digamos, de alteraciones cromáticas en la visión, tú sabes que algunos lentes, por ejemplo, los de Zeiss, a veces uno ve que la gente se queja que le cambia un poco la percepción del color de los objetos. Lo he visto también un poquito con el Fine Vision y, por supuesto, con PanOptix. ¿Alguien te describió alguna alteración en ese sentido? Fíjate que no, todavía no, pero sí hacemos, al acabar el estudio, que es ponemos una especie de dibujo con varios colores, y todavía no es un síntoma que aparezca espontáneamente. Si lo preguntamos, probablemente algunos lo tendrán, pero no está reportado como una queja frecuente en los pacientes, Juan. Sí, no lo es. Es curiosidad de saber si lo tienen de pronto por ahí. Muy bien. Sí, no. No sé si hay algún otro. Yo creo que vale la pena, Juan, y que lo prueben. Yo creo que vale la pena agarrar Estamos esperando que Eleana aparezca por aquí, por arte de magia. Claro. Claro que sí. Yo creo que es una nueva tecnología. A mí lo que me gusta es que pues hay que probar todo lo que existe, ¿estamos de acuerdo? Y ya probando, pues ustedes sabrán. Por supuesto. Algo que no dije, porque digo, yo no tengo interés, pero chicos, esto nos interesa a los latinos. Cuesta la mitad de lo que cuestan los multifocales de diferentes compañías, llamemos, perdón, Zeiss, Alcon, Fine Vision, etcétera, etcétera, Bausch & Lomb, la mitad. Y eso creo que para Latinoamérica es un punto importantísimo. Porque sin duda. tenemos satisfacción contra el precio, pues bueno, que te cueste la mitad, pues es muy, muy importante en países como los nuestros. Por supuesto, claro que sí, claro que sí. Muy bueno, excelente noticia esa. Exacto, y un tip, que es la parte que a mí más me costó, más miedo me daba, el montaje del lente. No vienen todavía precargados, aunque la compañía está trabajando para precargarlos, que ya vengan, como todas las compañías lo hemos visto, ¿no? Zeiss empezó sin lentes precargados y ahora ya tiene varios precargados, Alcon lo mismo, etcétera. Estos lentes ya están viniendo algunos precargados. Creo que va a ser otra gran ventaja, porque tienes que ser muy minucioso a la hora que pones este lente en el cartucho y estar segura que no lo cierres antes de tiempo, porque entonces se rompe tanto la óptica
como las ápticas. Entonces O la inyectan áptica, un claro. lente roto. Y es todo un desastre sacar el lente para implantar un segundo lente. Sí, tienes razón. Lupe, Sí, hola, hola mi Lupe. hola, Em, mi Jimena, ¿cómo estás? no, solo precisamente eso quería preguntarte porque se te oía en la presentación como que hay que inyectar el lente despacio, con cuidado. Entonces, eso te quería preguntar. O sea, ¿por qué? Por, por el material del lente o es tu preferencia en la inyección de esa manera? No, mira, yo en todos los lentes, este lente, lo que tienes que estar segura, más que al inyectar no hay ya problema, es al montarlo. Ah, es al montarlo ya. Y muy clara. Es al montar el lente, tienes que deprimir el lente en el cartucho, poniendo viscoelástico poquito. Es que teníamos la tendencia a llenar los carriles con mucho material viscoelástico. Entonces, después de eso ya no cabía el lente. El lente lo escupía el cartucho. Hay que poner 2 pequeñas líneas de viscoelástico, poner el lente y estar seguro que aplastas con las McPherson el lente a los carriles antes de cerrar el cartucho. La inyección es igual que cualquier otro lente, hay que abocarlo en la incisión y no, el material es muy, a ver, hay materiales muy agresivos, seamos claros. Hay algunas, es que a mí no me gusta hablar de laboratorios, pero hay algunos laboratorios en que el material es muy agresivo y se abre de golpe. Esto es muy parecido a un lente IQ, por decirlo de alguna manera. Es muy suave Ah, cómo ya. se desenvuelve el lente y cómo se acomoda. Ahora, Y veo la otra pregunta que tenía para ya terminar, Lupe, era el cálculo del lente ya está, o sea, no hay que subirle, bajarle nada, ya está ajustado a todas las fórmulas, está listo. así es, Jimé. Tienes tú el calculador en línea, te metes en el calculador y ellos son los encargados de optimizar las constantes. Ellos te recomiendan, por ejemplo, si vas a usar el CRKT, que uses la constante 118.7 y sobre eso vas. Pero yo no he cambiado, hemos hecho el cálculo, en España lo hicieron con SRKT, yo lo hice con Haggis para tener los grupos comparativos y los resultados son satisfactorios con el calculador. El calculador la compañía es muy obsesiva en el calculador. Benoit, no sé si quieres tú agregar algo. No, no, pienso que tu contestación Lupita, fue... hola. Sí, Hola, tenemos... María ¿Qué Mercedes. tal? Muy bien, gracias. Tengo una pregunta para ti. El hecho de que el material del lente sea un copolímero hidrofílico, hidrofóbico, en caso de llegarse a necesitar una cirugía vitreoretinal con un intercambio líquido-gas, ¿no se tendería este lente a opacificar? Eso pues da como un poquito de temor, ¿no? Pues mira, sí te digo, de mis 60 pacientes, la experiencia que tengo, no he tenido todavía cirugías vitreoretinianas, ¿sí? Pero no hay, por lo menos en la literatura, en países como España o Argentina, que llevan más tiempo usándolos, no se ha reportado este tipo de problema por la combinación con el 25%, es solamente 25% de agua. 25%, ajá, Exacto, es hidrofílico. un copolímero hidrofóbico con hidrofílico. Ok, y otra cosa era, lo cuadrado de los bordes, pues obviamente es muy conveniente para disminuir la PCO, pero eso también se ha asociado a un mayor número de disfotoxias negativas. Con respecto a eso, sí, a ese cuadrado de los bordes, ¿cuál ha sido tu experiencia con respecto a estas disfotopsias? Fíjate que muy baja, María Mercedes. Yo creo que tienes razón, seguramente el borde cuadrado, pero yo lo he visto más asociado a la cantidad de anillos, honestamente, al número de anillos. Ajá. Y este lente tiene 7 anillos únicamente. Entonces eso ayuda mucho a la disfotopsia. Y ojo, muy importante el tamaño de la pupila. Okay. Cuando son pupilas grandes, yo creo que no importa la plataforma que pongas, vas a tener más problemas de disfotopsia. Ahora, oye, aquí veo pacientes que tienen panoptics puestos, bilaterales. Entonces, ellos nos podrán decir... Guada, hola. Hola, hola, doctor Freidel, ¿cómo está usted? ¿Cómo te va? Mira, Le podemos cambiar sus lentes, ¿eh?
Por favor, yo implanté muchos lentes de una compañía que tiene la misma composición y las ápticas iguales. Y lamentablemente muchos de esos pacientes terminaron haciendo síndrome de constricción capsular, porque esas ápticas como que se doblan y algunos terminaron así. ¿Has visto eso en tus pacientes? ¿Alguna constricción capsular? No te quiero dar la marca porque pues no estamos hablando de marcas, pero me pasó con ese tipo de estructura que es como así, ¿no? Entonces después se cerraba y producía unos cilindros grandísimos. ¿Has visto algo así o se mantienen muy estables? La verdad es que no, Harold, no quiero mentir, pero ahora es un estudio joven, tiene un año de empezado y de acabado. No sé si esto se vea en el momento inmediato al postquirúrgico o si lo veas con tiempo. Lo que sí hago es importante, una vez que inyecto el lente, lo roto y siempre dejo las ápticas verticales. Vertical. Nunca las dejo horizontales. Al principio veíamos Fernando Aguilera en Tijuana, que también ha implantado varios, veía ligera descentramiento del anillo central y era porque tenía los lentes horizontales. Y eso se resolvió a la hora que empezamos a implantar. Yo todos los implanté verticales porque ya había oído que en otras compañías te recomendaban dejarlo ligeramente vertical. Entonces, todos mis lentes los roto y yo creo que si tuvieran este twist que dice, probablemente lo vería yo en la rotación, no rotarían, me imagino, ¿no? Se harían más, se enrollarían más. Y no, ha sido muy satisfactorio. Rotan y se quedan verticales. Y si logran caerse un poquito, siguen estando centrados. Acordemos que se centran con el saco lágrim, con el saco cristaliniano, más que Bueno, con la... y lo del cambio de los Panoptics, ¿eso incluye irse a San Miguel de Allende o solamente en Cancún? ¿Cómo es la cosa? No, es que mira, cambiar los Panoptics implica que el doctor Ortega y yo lo hagamos, sería un intercambio simultáneo, él de un ojo y yo de, él es zurdo, él es zurdo, y yo del derecho. Y ustedes dos me regalan ese par de gafas tan lindas que tienen puestas. Oye, no, Gracias, Lupe. de nada, encantada, encantada, pero considérelo, doctor Freidel, si quiere intercambiar sus lentes, Sí. está a tiempo. Tan pronto ahora en el aeropuerto de Medellín me tendrás allá. Muy bien, ¿alguna otra duda? O les Sí, platico doctor un Freidel. poquito del Aquí otro vemos lente. algunos con Panoptics. Se le cambiamos el lente por el suyo. ¿Quieren que les cuente del otro lente o hay alguna otra duda? ¿Cómo ves, Benoit? Sí, mira, Lupita, yo pienso que podemos seguir adelante con la segunda presentación, por lo menos la introducción de la lente add-on, la lente adicional. Perfecto. Entonces, pasemos a la segunda charla. Perdón. Ok. Esta charla la quiero hacer muy breve, chicos, porque tuve la suerte, el agradecimiento con el doctor Alfonso Ucros, que me invitó a participar del 8 al 11 de febrero próximos en el Congreso, 12º Congreso Anual de Oftalmología del Fundonal, y esta es una de las pláticas que yo voy a darles virtualmente. Tampoco me toca ir ni a Bogotá, ni a Medellín, ni a Cali, ni a ningún lado. Pura línea, ni modo. Entonces, Mira la felicidad, Freidel. exacto, nada, pura línea, pura virtualidad. Entonces, platico de este lente, que además tienen ustedes la ventaja de ya tenerlo en Colombia. Oigan, y yo en México no lo tengo. Los que yo he implantado han sido fuera de mi país. Bueno, no tengo tampoco ningún interés, desgraciadamente, financiero. Les platico. Lo primero que tenemos que saber es que hay 231 millones de pacientes pseudofacos. ¿Qué quiere decir? Que el 3% son pseudofacos y que 95% de estos millones son pacientes que durante toda la vida se les han implantado lentes monofocales. Y el 60% de los pacientes que tienen monofocales quisieran
mejorar su agudeza visual. Entonces, ese es el mercado que van a tener ustedes para un lente add-on, un lente secundario. Pseudofacos con lente monofocal que quieren tener una mejor agudeza visual. El piggyback sabemos que empezó en los años 90 y inició con un lente hecho para el sulcus, y entonces en la actualidad la ventaja de estos lentes para piggyback, a mí personalmente nunca me gustó el piggyback, eran lentes que acabamos explantando, que muchas veces formaban membranas interlenticulares, ¿de acuerdo? Estos lentes de los que les voy a hablar son lentes desarrollados para el sulcus, específicamente. Existen dos lentes, uno de ellos es el lente add-on trifocal y el lente de Sulcoflex trifocal. Son los únicos dos lentes que hay en el mercado desarrollados para el sulcus. Y obviamente, al ser hechos para el sulcus, van a tener menos efectos adversos. ¿En qué se consiste este lente add-on hecho también por la casa Medicontour? Es el primer lente que sale al mercado, es de acrílico hidrofílico. Vean, el lente es un cuadrilátero que tiene un diámetro de 13 milímetros y que tiene una zona óptica de 6 milímetros. Su diseño es lo más importante. Quiero que vean esta foto de abajo a la izquierda donde está la flechita, y que vean la concavidad que tiene la parte óptica. Esta concavidad es muy importante porque las ápticas están en un plano y la óptica está en otro plano. Y esto hace que el lente quede del centro ligeramente elevado, porque estas cuatro ápticas son flexibles y te puede permitir tener un lente multifocal difractivo, en donde toda la graduación está en los 3 milímetros centrales y tiene dos adiciones, de +3 y de +1. Y es una zona, la periferia es refractiva y el centro es difractivo. Vean bien, ¿por qué estaba castigado el lente al sulcus? Que a veces lo poníamos cuando rompíamos y no podíamos suturar un lente, o cuando poníamos un lente porque se había complicado la cirugía. Pues porque presentábamos toda esta serie de problemas como son la dispersión pigmentaria, hipersión ocular, bloqueo angular y cambios hipermetrópicos. Entonces, acordarnos que todo esto era porque poníamos un lente que no estaba hecho para el sulcus, lo mandábamos al sulcus. Eso es muy importante. Agarramos en su mayoría un lente de 3 piezas, lo metíamos al sulcus, pero el diseño del lente no estaba hecho para el sulcus. Quiero que vean estas dos fotos, este diseño cóncavo-convexo, porque el centro es cóncavo, pero las ápticas son convexas, y esto permite que haya un espacio entre los dos lentes. Vean abajo cómo les puse puntitos donde vemos la primera superficie del lente que está en la bolsa y la segunda superficie del lente que está en el sulcus. Y aquí lo podemos ver con mayor detalle. Fíjense en el centro cómo está el lente, las ápticas están en un plano, ¿sí? Exactamente van al sulcus, no tocan el iris, vean la parte superior de las ápticas, no hay contacto entre el iris y las ápticas, y vean la parte central que es la óptica, cómo hace una concavidad, pero siempre se guarda esta distancia entre el lente primario, que es la línea blanca que tienen abajo, y el lente secundario. ¿Qué quiere decir? Que nunca vamos a tener una membrana interlenticular, porque siempre, vean la foto de abajo a la derecha, hay un espacio por lo menos de 0.5 de milímetro, aunque esto tomado en la vida real en un paciente, vemos de 1.5 milímetros entre la superficie posterior del lente add-on y la superficie anterior del lente primario que está en la bolsa. Para ustedes pensar poner un lente add-on, tienen que tener obligadamente el lente primario metido en la bolsa. Si el lente no está metido en la bolsa, no está indicado meter un lente add-on, van a ser un desastre lo que pasa. Entonces, ¿cuáles un poquito las indicaciones de este lente add-on? Son todos aquellos pacientes pseudofáquicos que tuvieron un resultado refractivo inadecuado. ¿A qué le llamo inadecuado? Son dos áreas. La primera, sobre todo, una sorpresa refractiva. Entonces, son pacientes que tuvieron ametropías residuales, nos quedaron con un +5, y es un paciente que no quiere que le hagas LASIK,
no quiere que le hagas otra cosa porque tiene ojo seco y está muy incómodo con el +5, +1, +3 residual que le dejaron. O le dejaron un cilindro de -4, o le dejaron lo que ustedes quieran poner en su cabeza, pero hay una sorpresa refractiva. Entonces, todo este paciente es candidato para poner un lente Adón como segundo implante. Está demostrado, y eso no lo digo yo, lo dice la literatura, que es mucho más fácil meter un lente Adón que intercambiar un lente cuando ha tenido fibrosis. El riesgo de intercambiar un lente en la bolsa es entre 5 y 8 veces más alto de que rompan la bolsa o de que la desinserten que poner un lente secundario al sulcus. Y otro gran grupo, que es el segundo, que son todos aquellos pacientes, perdón, voy a tomar un poco de agua, que quieren mejorar la calidad, la cantidad o el tipo de visión que tienen, ¿sí? Y que están buscando la multifocalidad. Todas estas son las áreas de trabajo en las que podríamos tener indicaciones. Yo me quisiera centrar en dos de ellas, que es la corrección de errores refractivos y el implante de lente secundario. Estos dos grupos creo que son los importantes que ahorita quisiera tocar. El paciente que tuvo un monofocal, pero que 15 años después, pues ya le gustó oír que todo el mundo está viendo muy bien sin gafas y él también quiere un trifocal, quiere deshacerse de esta belleza de gafas. Y otras son todos los pacientes que fueron implantados en edades juveniles o pediátricas con lentes monofocales y que años después quieren multifocalidad y además quitarse el gran error refractivo con el que quedaron por el cálculo del lente. Entonces, este es el lente, fíjense bien, aquí vemos el lente, tiene dos marquitas, una en la parte superior derecha y otra pequeña muesca en la parte inferior izquierda, y esto es para indicarles que el lente está de frente. Por si se les cayera el lente y lo vuelven a tomar, pues estas dos son indicaciones de que está al derecho, como el ICL. Tienen que saber que el lente está de la parte adecuada. Y la segunda manera de saber que está bien es por la concavidad, como un lente de... No es lo mismo un lente así que un lente así, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes ven que un lente, en lugar de estar así, está volteado, pues el lente está al revés. Esto es cortesía del doctor Balvecchi, él ya tiene más de 80 lentes implantados y quiero que vean cómo viene el lente y cómo lo montan. Lo toman de la parte central, lo zafan de su estuche, ¿sí? Y es muy importante lo mismo, fijarse en las marcas de posición para ver que el lente está derecho, ¿sí? Y esta es la parte más minuciosa, Jimé, esto va para la doctora Núñez. No cerrar el cartucho hasta que estén seguras de que el lente, fíjense las 4 ápticas, que entren como si fueran un taco, diríamos en México, ¿sí? Un taco para que quede completamente en el centro el lente y nunca meterse al ojo hasta que no vean que el lente corre en el cartucho antes de acercarse al ojo. Y fíjense, esto tiene que ser una maniobra muy suave. El primer implante que yo hice sí da un poco de miedo porque dices, ¿qué pasa si empujo el lente de abajo y mando todo al vitrio? ¿Puede pasar? Sí, sí puede pasar, pero lo importante, fíjense, es que lo hagan suavemente, detengan el ojo, implanten el lente, no importa si las ápticas quedan por fuera o no del sulcus, ya después con pequeños deslizamientos, vean cómo van entrando las ápticas. Y las ápticas, contestándole un poco al doctor Freidel, aquí también es importante que las ápticas entren en orden, no pueden entrar volteadas porque entonces el lente se desfasa. Tienen que entrar derechitas las ápticas y se desplaza muy fácil. Y es una cirugía, fíjense lo que lleva, es nada más sacar el viscoelástico que hay por arriba del lente y abajo, a veces ni siquiera es necesario meterse por debajo del lente, cierran la pupila y el paciente al día siguiente está teniendo multifocalidad. Entonces, repito aquí un poquito porque creo que es lo que vale más de la pena de la plática. Fíjense cómo hace el implante, ¿sí? Es simplemente aboca el inyector, se los dejo que corra, y suavemente hay que inyectarlo hacia la córnea, no hay que inyectarlo apoyándose en el lente de base, hay que inyectarlo hacia la córnea. Entonces realmente metemos al paciente, le ponemos midriasis, no necesitamos mucho instrumental, más que el inyector, algo para detener el ojo si quieren, y un ganchito, yo prefiero con un Seibel
desplazar la óptica e ir metiendo las ápticas, pero fíjense cómo es nada más dejarlas caer debajo del iris, no es empujarlas, es simplemente desplazar la óptica para que entren las ápticas por debajo del iris, ¿sí? Y con esto, y centrar obviamente en la parte óptica, pero van a ver cómo el lente solito se entra. ¿Por qué? Porque las 4 ápticas agarran el ángulo y ahí es donde se detienen. También tienen un pequeño borde cuadrado. Ahora, vean cómo quedan los lentes. Aquí está el lente primario en la bolsa y arriba va el lente con una separación mínima de 1 milímetro y las ápticas por su manera, su arquitectura, van directo al sulcus. También tienen un calculador, que aquí ya no me meteré, ya después lo veremos con calma. Y quiero enseñarles, uno de los tabús que había es la pérdida de células endoteliales cuando hacíamos un piggyback, estaba censurado. Sin embargo, la sorpresa es que con este lente, esto no está hecho por mí, esto se presentó en ESCARS de Viena del 2018, y veían que la pérdida endotelial era más por el procedimiento, por la faco en sí, que por el lente que iba al sulcus. Vean las 2 series reportadas. Del lado izquierdo está la de Sauder, del lado derecho la de Palomino, y vemos cómo la pérdida es menor al 6% y al 8%, ¿sí? En pacientes que se les hizo el conteo, y si ven arriba a la derecha, vean cómo la pérdida en promedio de una faco es entre un 4 y un 16%. Yo he oído que en Colombia es entre el 2 y el 3%, que son excelentes cirujanos de faco, puro facomáster ahí, pero bueno, el implante del ADON se reporta entre un 6 y un 8%, no mayor de esto. En cuanto a presión intraocular, vean cómo no hubo cambio de la presión intraocular. Ahí vemos en el preoperatorio un promedio de 14-15, se mantiene al día 1, al día 7, al mes 1, mes 3 y mes 6, incluso al año. ¿Por qué? Porque no hay un bloqueo. ¿Qué hace esto? Que las 4 ópticas, fíjense cómo tienen espacios dentro de las ápticas, lo cual permite que haya una circulación de humor acuoso. Y otra cosa muy buena es que las ápticas son muy flexibles. Entonces, estas ápticas flexibles permite acomodarse a bolsas grandes o a bolsas chicas, ¿de acuerdo? Se ajusta dependiendo del tamaño del saco. Entonces, ¿cuál es la ventaja de un lente ADON, chicos? Primero, que hay una amplia disponibilidad de óptica, que no requiere una curva de aprendizaje, requiere nada más suavidad. Algo muy importante es que es un procedimiento reversible. Si por algo el paciente no estuviera contento, pues vuelven a dilatar el ojo, sacan el lente y se queda con su lente monofocal. Es una cirugía no traumática, mucho más traumática creo yo que es intercambiar un lente y lidiar con la fibrosis de la bolsa capsular. No tiene nada que ver con el lente primario, ¿sí? En pacientes que tienen estigmatismo alto residual postoperatorio o pacientes operados de queratoplastías, etcétera. Y es un lente en que esto sí está reportado, no hay disfotopsias prácticamente. ¿Por qué? Se cree que es porque el paciente ya tiene la experiencia pseudofáquica de 1 o 2 años, y aquí tenemos un paciente bilateral que ya nos contará cómo le fue con sus disfotopsias, pero realmente los resultados son muy buenos. Vean las agudezas visuales, esto creo que vale la pena. Vean, compararon a los pacientes que pasaron por PRK, por errores refractivos, y comparan tanto el cilindro como la esfera de 3 grupos que se les puso ADON. Y vean los números como si son realmente muy importantes. Mucho mejores las visiones cuando se hizo un ADON que cuando se pasó por PRK, tanto en el cilindro como en la esfera. Y las agudezas visuales y las curvas de desenfoque. Vean las visiones de los pacientes con PRK y vean las curvas de desenfoque. Están comparando un Fine Vision en gris, vean la curva de desenfoque de un Fine Vision contra un lente trifocal ADON, bueno, una serie de lentes, y vean cómo la curva de desenfoque es un poquito mejor en el grupo de ADON. Para terminar, chicos, ¿qué nos dice la literatura basado en evidencia? En que hay nuevas tecnologías que nos permiten, si no logramos un 20-20 postoperatorio, ofrecer nuevas expectativas.
El láser, que es una de las herramientas que usamos para corregir la visión cuando no logramos ese 20/20, pues es importante tomar en cuenta que todos los pacientes que tienen ojo seco y superficie ocular alterada, pues no van a ser buenos candidatos para un lente que pasen al láser. Y por otro lado, esto sí ha demostrado científicamente el lente Adón, seguridad, estabilidad y desempeño visual. Esta es la evidencia clínica reportada y ya no los canso más para llevarse a su casa, a San Miguel, a Valle, a donde quieran irse, expectativas reales, independencia de anteojos, checar la superficie ocular, no implantarlos en astigmatismos cuando son trifocales puros mayores de 0,75, es una cirugía reversible, creo que esto es importantísimo, y igual que como un ICL lo ponen por un tiempo y lo tienen que explantar. Y las experiencias más grandes son ahorita del doctor Valvecchia con el Adón, del doctor Asís con el Sulcoflex, y también han visto que lo implantan, por ejemplo, pacientes diabéticos o pacientes con membranas epirretinianas. Piensen en el paciente que tiene una membrana epirretiniana incipiente y que a lo mejor va a tardar 15 o 20 años en desarrollar un problema serio, pues mientras le damos multifocalidad, y cuando la cosa se ponga peor o un diabético llega un momento en que se descontrola y ya no puede usar un trifocal, pues se le explanta el lente Adón. Chicos, con esto acabo. Platicarles que en COVID por México se ha parado un poquito la llegada de tantos lentes Adón. No tenemos todavía una gran experiencia en el mercado, sin embargo es un lente probado por toda Europa, Asia y Argentina, con muy buenos resultados. ¿De acuerdo? Pues gracias nuevamente por su atención. Un placer estar con estos queridos amigos colombianos y estoy lista para lo que les pueda yo ayudar. Lupita, Bueno, muchísimas gracias por esa segunda presentación. ¿Algunas preguntas? Aprovechamos que estamos un grupo pequeño. Lupe, sí. Soy Alfonso Ucros, muchas gracias por Hola, tu doctor presentación. Ucros, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias, afortunadamente. Gracias por tus presentaciones en el Congreso de la Sociedad de Cirugía Ocular en febrero, y aprovecho a todos los que están aquí para invitarlos porque va a estar muy, muy bueno. Invítelos, doctor, porque los veo de vagos ahí tirados en sus casas, que vayan al Congreso virtual y participen. Sí, están como vagos, ¿no? Sí. Claro, claro. Oigan, Alfonso, hay tenis. Yo le agradezco, doctor Ucros, la invitación. Es un placer para mí estar participando con tan queridos amigos y grandes cirujanos de Colombia. Muchas gracias. Tan querida como siempre usted, la queremos mucho. Muchas gracias, igualmente. Doctor Ucros, doctor Smith, no sé si tengan alguna pregunta en la línea, el doctor Ortega, la doctora Núñez. No, realmente. Muy importante lo que comentó Lupita de la técnica quirúrgica de implantar el lente, que es llevarlo plano en relación a la córnea y tener mucho cuidado al desplazarse por debajo de la pupila. Supongo yo que eso es como una cosa muy, muy importante. Y asegurarse en lo posible que esté el lente bien centrado. Yo he puesto algunos lentes de los de Scariot para degeneración macular y como rutina siempre pongo mióticos al final para asegurarme que la pupila me quede perfectamente libre y no tenga al otro día sorpresas de que la pupila quedó traccionada. No sé, Lupita, ¿qué piensa de eso? Claro, fíjate, Juan Guillermo, que he visto imágenes hechas con la técnica de que los cortan los ojos y los ven por detrás. Llama la atención que la mayor... Es que hay un micrófono abierto ahí, ¿no? Bueno. Sí, creo que sí, ya. La mayor parte de los lentes que se entrampan en la pupila, Juangui, son lentes abiertos, con las ápticas abiertas, fíjate. Los que yo he visto son tipo el Sulcoflex, que son de ápticas abiertas, como son los lentes que van a bolsa, monofocales. Y estos, como son de 4, no hay manera que se entrampen. Me explico el por qué, porque imagínate que es un ring de box. La óptica está en el centro y las 4 ápticas, si están puestas en el sitio adecuado,
no hay manera que se desplace, a menos que tengas la bolsa rota y se vaya por debajo de la bolsa. ¿Me explico? Que la bolsa estuviera desinsertada. Mientras la bolsa no esté desinsertada, las ápticas no se podrían ir por ahí atrás. Entonces, no está reportado eso. Lo único que han reportado es que con dos gentes se les han ido a Óscar Asís y a Valvecchia en algún implante que como que se atoró el lente para poderlo sacar, se les fue todo para atrás y creen que ellos fue por hacer una maniobra muy brusca. Entonces, desde entonces, antes hacían la inyección como hacemos los lentes, un poquito hacia la bolsa. Este lente no hay que inyectarlo hacia la bolsa, hay que inyectarlo a la cámara anterior. ¿Me explico? A la cámara anterior y ligeramente inclinado hacia la córnea para que entre en la cámara anterior, quede la óptica y ya nada más va. Algunas ápticas entran, tienen que entrar. Puede ser 1, 2 o 3. Ya que entraron las ápticas distales, entra la óptica y las proximales las jalas, igual que haces un ICL, exactamente igual, desplazando el lente suavecito sin apoyarte en el cristalino. Correcto. Además hay viscoelástico, tienes viscoelástico, ahí como un colchoncito de viscoelástico, tampoco exagerado porque si no, no entra el lente, ¿no? Pero yo creo que van a estar felices. Imagínate la cantidad de pacientes monofocales que hemos implantado. La verdad es que muchos, cientos de pacientes en los hospitales, escuela, miles de pacientes, en que no les podías ofrecer más que un lente monofocal, porque no había otra cosa. Pues ahora tenemos alternativas, vuelvo a repetir, yo no vendo nada, yo no me gano nada, yo lo único que hago es, con gentes tan queridas como ustedes, compartirles la experiencia que yo he tenido. Es algo nuevo para poder ofrecer a tu paciente. Sobre todo los jóvenes que fueron operados a los 8 años, a los 15 años, y que tienen sorpresas refractivas de 10 dioptrías, ¿no? Sí, Ya claro, claro. O sea, tú Claro. ya no vas a provocar el hacer una catarata antes de los 40 años, ¿me explicó? Sabemos que hay cirujanos muy habilidosos que operan. No, si ya vas a operar a alguien mayor de 40 años, ya tienen el lente implantado. Realmente tú vas a hacer un lente secundario, se llama. Correcto, está muy claro. Muchas gracias. Encantada. Doctora Guadalupe, Sí, ¿quién tiene habla? un Freidel. Mira, El famoso. es que le de veo, Medellín. oiga, le veo unas disfotopsias. Sí, sí. No, pero ya voy a hacer la cita en San Miguel de Allende. Doctora, ¿tiene un protocolo para hace VM antes de o hace biometría para saber cuál es la profundidad de cámara anterior y para ver si tiene alguna exigencia para profundidad de saco o algo? Es decir, una cosa es operar un hipermétrope y otra cosa es un emétrope o un Totalmente de miope. acuerdo. Y entonces tienes como un protocolo y a partir de tanto sin dificultad o cómo hacen. Sí, yo la verdad, Harold, no he empezado porque no tengo los lentes en México. No lo tienes. No han llegado por el COVID. ¿Y por qué no te vienes a Bogotá y donde Ucros, que él debe tener toneladas? Claro, voy a ir donde el doctor Ucros o donde Jimé o donde Juan Guillermo. Ellos me invitan. Sí debe tener. Es importante hacer una buena medición de tu profundidad de cámara anterior, como haces con un ICL. ¿Sí? Y yo sí creo que, recuerden, que al tener ya un lente implantado, Harold, el diafragma irido cristaliniano se desplaza hacia atrás. No es lo mismo en un lente, fíjense, no es lo mismo un paciente fáquico con un ICL que un paciente pseudofaco, en donde ya el diafragma... No puede estar el lente, una áptica en el sulco y una en la bolsa. Eso sí, tienes que estar, cuando implantábamos lentes de monofocales extracapsular, dejabas ir la áptica a donde cayera. No te constatabas que estuviera en la bolsa. Pero sí creo que hoy en día está obligado, por el tipo de material que usamos, que el lente esté en las dos ápticas en la bolsa. Entonces, la profundidad de cámara anterior no se te vuelve tanto problema, Harold, porque el diafragma ya se desplazó. ¿Me explico?
ya no tienes cristalino, ya nada más tienes el lente primario. Entonces, al poner pero sí, el calculador no te permite ciertas cantidades de profundidad. Eso está muy delimitado. Sí debes necesitar una profundidad mínima para implantarlo, que sería rarísimo que con un paciente pseudoclavo no tuvieras una cámara profunda. Y una pregunta más, perdona la molestia. En los pacientes que tienen cilindro, que usualmente es muy frecuente, ¿han probado hacer la SIC antes de hacerle el implante secundario? Es decir, en la misma cirugía, quitar el cilindro e implantar el multifocal, el add-on. O sea, hacer lo que le llamábamos una Bioptics, bioptics que llamaban los argentinos. Exacto. No, yo no tengo conocimiento. No lo sé, pero me parece, perdón, mi opinión, muy personal, que le vas a implantar un lente, vas a producirle un ojo seco con el ASIC, aunque no quieras, y luego hacer aparte, lo haces pagar doble. Bueno, los colombianos a lo mejor tienen mucha plata. En México, oye, en México... No, estamos hablando del cilindro, que como es hasta 0,75, entonces una gran mayoría de pacientes pues quedarán por fuera, porque se ve muy interesante el add-on, ¿no? Para claro, limitarlo. no, yo creo que lo interesante, exacto, yo lo que hago en mi práctica es trato de ver dónde está el cilindro, la curvatura, el meridiano, y trato de hacer la incisión ahí. Con el Liberty, todos mis cilindros tenían que ser menores a 1.12. Me tocaba algunos de 1.10, que de veras, la incisión se las hacía yo en la nariz. Un poco incómoda para mí, pero lo hacía siempre en el meridiano más curvo. Y me ampliaba un poquitín, y ahí es donde corregí ese 0.75. ¿Sí? ¿Queda un poquito claro? Sí, sí, gracias. Lupe, ahorita que hablas del Liberty, qué pena devolverme. No es que el Liberty es multifoco, es multifoco, perdón, ¿tiene astigmatismo los Liberty? Hay Liberty de astigmatismo, yo no los implanto, yo implanté okay. tóricos, pero hay tóricos, Okay. hay tóricos. Claro, y la pregunta es, tú mostraste en tu presentación acerca de tolerancia, astigmatismo y eso. Sí. Tú en Liberty usas el mismo criterio que usamos, que no queremos tener astigmatismos mayores de 0,75 en el resultado postoperatorio. O sea, eso mismo, aquí no se ofrece que tolera más, menos, no, nada de eso. O sea, hay que corregirlo y ya, ¿cierto o no? Te cuento, tengo una sola paciente, Jimé, que la tuve que sacar del estudio porque en un ojo, los tóricos, multifocales tóricos no han llegado a México. Entonces, yo operé el primer ojo con un Liberty y el segundo ojo tenía un astigmatismo de casi 2 dioptrías. Entonces, la saqué del estudio y le dije, señora, yo me comprometo a corregirle también el otro ojo. Me traje en mi maleta de Budapest el lente regalado tórico multifocal y se lo implanté. Oye, feliz la señora, quedó con un multifocal tórico y con un multifocal normal y le corregí sus dos problemas. Pero mira, yo sé que el aspecto de toricidad, aquí tenemos a alguien que no está muy de acuerdo en corregirlo con los lentes, y se vale, yo creo que aquí hay que respetar. Lo que pasa es que a mí me gustaría ahora voltear la pregunta, ¿qué hacen cuando no ponen tóricos? Doctor Freidel, ¿cómo corrige el astigmatismo en sus pacientes? No se oye porque tiene el micrófono apagado. Perdón. Usualmente lo que hago es, el mismo día de la cirugía, paso por el láser, busco el meridiano más plano y a ese le sumo 0.5. Y esa es la K con la que corrijo, con la que calculo el lente intraocular multifocal. Y entonces hago la SIG del puro cilindro y me meto y le pongo un lente de contacto y donde voy a hacer la incisión de 2.2, corto el lente de contacto un poquitín para que no estorbe, de manera que la córnea no se dematice durante la faco. Y en general van muy bien. Lo del ojo seco, no, lo que tengo problema es cuando son jóvenes, ven tempranamente, ven al día siguiente muy bien. Cuando son mayores de 70, y aún he tenido pacientes de 80, tardan entre
4 y 12 semanas en estabilizarse, pero quedan muy bien. Y yo te digo que descreo de los tóricos porque era el cuento de la leche deslactosada, ¿no? Que la leche deslactosada yo me imaginaba que alguien le sacaba la lactosa y básicamente le ponen lactasa. Y tú con un lente tórico lo que estás haciendo es dejar un cilindro que está en la córnea. Y sabemos que las córneas, con el paso de los años, van a rotarse, va a rotarse el eje del cilindro, entonces están metiendo un lente al ojo que tiene un cilindro y dejando otro cilindro en la córnea que va a tener un eje que no tenías antes. Entonces, yo no sé qué va a ser del futuro, qué están sembrando ustedes. Yo pienso que es algo así como cuando sembrábamos incisiones. Y por ejemplo, hay grupos de trabajo que hacen lentes multifocales con incisiones límbicas relajantes bien hechas con láser o lo otro. Entonces, por eso descreo del tórico, por la falta de rigor en el cálculo, primero que todo, porque las series grandes de tóricos, menos del 70% de los pacientes están en 20/20. Son una corrección que los estudios serios no muestran que esta gente quede satisfecha. Y lo que te digo, para el futuro, pues ya nosotros vamos a estar retirados. Tú que eres tan joven todavía vas a ver todos esos casos y te va a tocar ver a esos pacientes de Jimena y de Ortega, pero y de la doctora Acevedo, pero bueno, problema tuyo. Vamos a empezar. No, mentira, no, esa es una visión que yo tengo, pues, pero es como pensando en que es una tecnología que... No se le oye, doctor Freidel. Ya apagó el micrófono. Que pienso que el tórico todavía no está... Que nos metieron el tórico muy rápido, así como lo mismo que pasó con los asféricos, ¿no? Que tuvimos un boom de esfericidad, todos compramos averrómetros, todo eso, y ya nadie habla de un lente, de la esfericidad de un lente, ¿no? Y lo mismo está pasando con el tórico. Entonces, una cosa es la mentira y otra es la falta de veracidad, que es lo que va pasando. Yo ahora veo, por ejemplo, unas compañías grandes que están metiendo EDOF para hacer que doctores que no ponen multifocales, pues pongan bifocales, porque un EDOF no es otra cosa que un bifocal. Y tal vez más fáciles de manejar en lo que se refiere a rigor biométrico. No sé, hay mucho mercadeo en el camino, ¿no? Es eso. De acuerdo. Muy bien, pues ¿alguna otra duda, chicos, Paladón? ¿Benoit, alguna cosa que quisieras agregar? No, nada de especial, Lupita. Nada de especial para mí. Yo creo que la presentación fue realmente completa. Lina, te doy la palabra si te quieres iniciar esa charla. Si no hay nadie más para las preguntas. No, añadir que la doctora Cervantes mencionaba durante la charla que los lentes Liberty no venían precargados. Nosotros aquí en Colombia ya tenemos los lentes Liberty precargados, entonces pues para que sepan que los tenemos disponibles en toda la línea precargada. Oye, Lina, ¿cómo así? ¿Cómo? Oye, Benoit, estos colombianos están muy mal educados, muy chiqueados. Lo tenemos que Dale, resolver con punto. Roberto en México después. Qué barbaridad. Ya me voy a Colombia, ya, ni modo. ¿Qué tengo para ti? Doctora, aquí la esperamos. Aquí la esperamos, entonces quería agregar eso. Y doctora, nuevamente agradecerle por su tiempo, un placer como siempre tenerla con nosotros. Muchas gracias por compartir todo su conocimiento y su experiencia. No, pues la verdad un placer con tanto amigo y tanto querido colombiano. Y la verdad es que es compartir, porque creo que para aprender tengo que ir a oírlos a ellos, pero sí compartir algo nuevo y algo que nos abre otra herramienta más para trabajar. Y Lina, regálales lentes para que empiecen a ver que sí vale la pena intercambiarse lo que tengan puesto y si no probarlos en pacientes nuevos. ¿De acuerdo? Claro que sí.
claro que sí, doctora. Y bueno, doctor Ucros, doctor Smith, muchas gracias por este espacio y a todos los asistentes por su tiempo y por estar con nosotros en la noche de hoy. Lila, ¿nos puedes recordar las fechas del próximo evento que organiza el doctor Ucros en febrero? Del 8 al 11 de febrero. Es un congreso Correcto. virtual. Y del 8 al 11, Benoit. Está anotado. ¿Ok? Bueno, muchas gracias y una feliz noche a todos. Sí, Lupita, muchísimas gracias. Gracias a todo el mundo por la participación y la atención a esa hora. Y bueno, Lina, Ilana, Lupita, yo estamos a disposición de ustedes siempre cuando necesitáis. Gracias a todos. Hasta mañana. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias por acompañarnos, queridos amigos. Mil gracias a todos y un abrazo especial y síganse cuidando todos. Muchas gracias. Igualmente. Mil gracias, doctora Guadalupe, Benoit. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Un placer, gracias a todos. Ya me contarán su experiencia en Colombia. Chao, Lupe. Doctora, Abrazo. hay que mandarle un lente precargado desde aquí, desde Colombia. Claro. No, ya voy a Colombia, olvídense. Voy a hacer un tour colombiano por Medellín, Barranquilla, Cali y Bogotá, ¿vale? Aquí siempre a la orden lo que se le ofrezca y nuevamente muchas gracias y una